Hola muchachos, esto es Guate en Cápsula y en la cápsula del día de hoy vamos a estar hablando sobre la rendición cachiquel, las consecuencias que esto tuvo y vamos a finalizar el resto de la conquista de Guatemala. Así que nada, quédense para descubrirlo y pues nada, vamos allá. Y pues nada, finalmente mis queridos amiguitos vamos a finalizar lo que es la conquista de Guatemala. Como hablamos en la última parte de la cápsula anterior, Jorge de Alvarado básicamente vino a tomar las riendas de la conquista de Guatemala a finales de 1527. Y tras esto, él empieza un montón de campañas militares. Entre estas, intensifica los ataques hacia los cachiquel, lo cual hace que finalmente, como dice aquí en el primer punto que tenemos en nuestro queridísimo pizarrón, 2 meses después de la fundación de Santiago, o sea, después de la fundación de la ciudad española que conocemos como la primera capital de Guatemala, ¿no? Los cachiquel se rinden el 12 de enero de 1528. Hay muchas cuestiones por las cuales los cachiquel se rindieron, pero principalmente vamos a estar hablando de las que los historiadores señalan como las principales, ¿no? Y bueno, para este punto tenemos que tener en cuenta que la rebelión cachiquel está a punto de cumplir 6 años. Básicamente, la primera rendición que logran los españoles no es la de los reyes, no es la de Belegecat y Cajimox, sino que logran que cierta confederación, cierta parte de esta confederación se rindiera, que fueron básicamente los cachiqueles que se ubicaban en Solola y la mayor parte de los cachiquel que estaban ubicados dentro de esa zona. Entonces logran un dominio de la gran mayoría del señorío cachiquel, pero los reyes insisten en su rebelión hasta 1530 cuando regresa Pedro de Alvarado, ¿no? Quedan algunas facciones rebeldes, digamos, ¿no? Aún así, porque los cachiquel decidieron rendirse, ¿no? Uno de los factores principales es este, ¿no? Que la guerra a este punto ya se había alargado muchísimo. Estoy cansado, jefe. Y para los cachiquel, y esto ya es un poco metiendo yo de mi opinión y de mi cuchara, yo creo que para los cachiquel fue bastante desmoralizante ver el avance que tuvo el ejército español, ¿no? Básicamente, durante los años que estuvo al mando Jorge de Alvarado, él puso básicamente en cintura al ejército español y logró un avance igual o mayor al que había logrado Pedro de Alvarado con el apoyo de los cachiquel. Y bueno, viendo que la gran mayoría de los señoríos grandes, ¿no? O sea, Tzutujiles, Mam, Pipiles, todos ellos ya habían caído bajo el dominio español y que básicamente los cachiquel eran los únicos que estaban como resistiendo, yo creo que eso fue bastante desmoralizante. Esto más la fundación de Santiago, ¿no? Creo que fue uno de los factores que también intervino mucho en que los cachiquel decidieran rendirse, porque hasta el momento, por todas las rebeliones que habían habido y por todo el conflicto que se estaba dando dentro de lo que hoy conocemos como Guatemala, había impedido que los españoles se asentaran en una ciudad verdaderamente española, ¿no? Y eso es algo que Jorge Alvarado cambia y empieza la construcción de Santiago de los Caballeros, ¿no? La primera ciudad colonial que existió aquí, y por lo tanto, ¿no? Los españoles ya era un hecho que iban a quedarse dentro del territorio, ¿no? También es cierto que nos falta hablar de un apartado súper importante que es la despoblación que hubo en este tiempo y las epidemias que arrasaron con toda la población. Entonces, el ejército cachiquel había estado resistiendo a pesar de todas estas epidemias, todas estas catástrofes que los estaban atacando, además de los españoles, ¿no? Entonces, el desgaste que habían sufrido todas estas personas, ¿no? En una guerra tan larga, y además de esto, el hecho de que ya era certero que los cachiquel, los españoles ya se iban a quedar aquí definitivamente, más el fin de su rueda calendárica y la insistencia de Jorge de Alvarado para que ellos se rindieran, finalmente ellos ceden, ¿no? En cuestión a los reyes cachiquel, Cajimox y Belegecat, al regreso de Alvarado en 1530, justo el día que regresa es donde cae
el fin de la rueda calendárica. Caía justamente en el final de ciclo del calendario maya de 52 años, ¿no? O sea, los mayas creían, o bueno, su calendario estaba básicamente formado en un ciclo de 52 años, ¿no? No es tan literal como se los voy a explicar, pero es una como similitud para que ustedes lo entiendan un poco más fácil, ¿no? O sea, tenemos nosotros nuestro año normal, ¿no? De 365 días. Y para nosotros ahí termina el año, ¿no? Y el cambio de siglo que es cada 100 años. Bueno, pues los cachiquel tenían este ciclo que era de 52 años, ¿no? Y este final, ¿no? Se creía o se interpretaba, ¿no? Como el final del tiempo. De aquí también surge este mito, ¿no? De que, por ejemplo, en 2012 se iba a acabar el mundo, ¿no? Porque ahí se acaba el calendario maya. Pues no era tan así, no, era simplemente el final de este ciclo de 52 años. No era que los mayas creían que literalmente se iba a acabar el tiempo, pero sí que el calendario era algo muy importante dentro de la cosmovisión de estos pueblos, ¿no? Entonces, cada fecha, y esto también lo vamos a ver en todas las culturas mesoamericanas, ¿no? Cada fecha tenía un tonali o tenía una connotación, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, la similitud con un animal o con un espíritu y ese espíritu tenía un significado, ¿no? Entonces, justamente el final de esta rueda de 52 años para los cachiquel significaba un tiempo turbulento, ¿no? Un tiempo turbulento, un tiempo de muchos problemas y una etapa donde se recomendaba o se creía, ¿no? Que era mejor no iniciar conflictos, no iniciar guerras, ¿no? Entonces se cree que esto tuvo mucha influencia en que los reyes Cachiquel, Belejecat y Cajimox decidieran rendirse junto con la intervención de González de Alvarado, ¿no? Que básicamente es una figura clave porque, en mi opinión, él es el que realmente consolidó la rendición Cachiquel. Porque González de Alvarado fue un hermano que no tuvo demasiado protagonismo en cuanto a conquistas, ¿no? O sea, no era un hermano que se caracterizó demasiado por ser alguien bélico, ¿no? Pero se caracterizó mucho en la mediación y incluso se cree que en algún punto llegó a ser un cronista, ¿no? Entonces, este señor de aquí era capaz de hablar náhuatl y de hablar cachiquel, ¿no? Entonces, como hablaba sus idiomas, Jorge de Alvarado le encomienda la tarea a este hermano de rastrear a los reyes cachiquel, ¿no? O sea, de rastrear a los reyes cachiquel y de convencerlos de que se rindieran. Y les digo, para este punto González de Alvarado ya había dado con dónde estaban los reyes cachiquel, ¿no? Porque a este punto Jorge de Alvarado no solo le encomienda la tarea a González de hablar con ellos y de convencerlos, ¿no? De rendirse, sino que también le encomienda la tarea de encontrarlos primero, ¿no? Por lo cual, literalmente, este señor tuvo que hacerla de detective. Él sí que fue Dora la exploradora, señores, porque tuvo que descifrar dónde estaban, ¿no? En base a los escritos, entrevistas, interrogatorios, ¿no? Que le hacía a los cachiquel que lograban capturar, ¿no? Entonces, en base a esto, él ya había dado con dónde estaban los cachiquel y al encontrar a los reyes, va en son de paz, ¿no? O sea, él va en son de paz y habla tranquilamente con ellos diciéndoles que la rendición pues era lo mejor, ¿no? O sea, era lo más sensato que podían hacer en ese momento. Y entonces es cuando los reyes Belejecat y Cajimox acceden a rendirse por todo lo que ya comenté antes, ¿no? Todos estos factores combinados hicieron que básicamente los cachiquel no vieran, pues, o sea, que no la vieran posible. ¡Ya valió madres! O sea, ellos dijeron, yo creo que no la vamos a lograr. Y decidieron rendirse por las buenas. Y bueno, ahora les voy a leer una cita del Memorial de Sololá para que se puedan ilustrar un poco mejor acerca de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Durante 1530 se presentaron los reyes ante Tonatiuh. 5 años y 4 meses estuvieron escondidos. No fueron los reyes por su gusto. Dispuestos estaban a sufrir la muerte por parte de Tonatiuh. Así, el día 7 de marzo de 1530 se dirigieron a Rayuyalchay. Pronuncié eso muy mal seguramente, discúlpenme, pero es lo que se conoce hoy como San Andrea Iztapa. Fueron acompañados de mucha gente y el día 8 de mayo llegaron a Panchoy, donde Tonatiuh los recibió con alegría. Y pues eso, ¿no? O sea, llegan a Panchoy y ahí es donde finalmente le dan captura a los reyes, ¿no? Y el señorío cachiquel
cae total y completamente bajo el dominio español. Así es como cae entonces el señorío Cachiquel tras mucho tiempo de resistencia, ¿no? Les digo, vamos a hacer como un pequeño recapitulamiento de las causas de la rendición, ¿no? Les digo, primero que nada, eran prácticamente el único pueblo que seguía resistiendo como lo estaban haciendo. El resto de poblaciones que quedaban a este punto de la conquista eran poblaciones súper chiquitas. Santiago acababa de ser fundado, entonces ya era un hecho que los españoles iban a permanecer en la región. Además de esto, se acercaba el fin de la rueda calendárica maya y para el regreso de Alvarado en 1530, justo el día en que ese señor pisa Guatemala, se da el fin de la rueda calendárica, ¿no? Entonces, en las creencias, ¿no? En la cosmovisión cachiquel, esto era un muy mal augurio, ¿no? Era un signo para temer, ¿no? Entonces, esto más la intervención de González de Alvarado en la negociación con los reyes, ¿no? Belejecat y Cajimox, hace que finalmente se rindan, ¿no? En cuanto a los términos de negociación o con los cuales González logra convencer a los reyes, pues no tenemos registros de estas conversaciones, realmente no sabemos qué les dijo para convencerlos, pero de igual forma, si les había prometido algún tipo de excepción o algún tipo de beneficio, condición con la cual ellos estuvieran de acuerdo para rendirse, pues Pedro de Alvarado, como ya había regresado a la región, ¿verdad? Procedió a nuevamente ignorar cualquier tipo de palabra de honor y hizo básicamente lo que quiso con los reyes cachiquel, ya que los tenía en sus manos. Y este es el siguiente punto que vamos a estar tocando: las consecuencias que tuvo la rendición para toda la Confederación Cachiquel. Pues verán, como esta fue una resistencia tan larga, es curioso lo que pasa después, y por esto yo también teorizo que probablemente González de Alvarado logró que tal vez respetaran algunas de las peticiones, ¿no? que él hizo para que los reyes accedieran a rendirse, ¿no? Porque normalmente, ¿qué se haría en este caso con una población rebelde, ¿no? Como vimos que pasó en Cumarcaj, en el señorío Mam y en otras facciones rebeldes, ¿no? Lo que pasaba cuando finalmente eran conquistados por la fuerza era que los líderes de estas confederaciones, ¿no? eran asesinados. Y a los reyes Cajimox y Belejecat no se les ejecuta, o al menos no se les ejecuta inmediatamente. Aunque es debatible si eso fue mejor o peor a la larga, pero ya vamos a entrar en eso. Al principio, en resumen, la vida de los reyes es perdonada, pero todo el dominio, toda la confederación cachiquel tiene consecuencias que a mi parecer fueron un poco de las peores que les pudo haber tocado, ¿no? ¿Por qué? Porque primer punto que tenemos aquí es que Alvarado se excede especialmente con esta población. Como les digo, a este punto este señor ya era adelantado, ¿no? Y les digo, reitero nuevamente, la corona tenía muy poco interés por nosotros, entonces pues no lo andaban taloneando para para confiscar todas las ganancias que él estaba teniendo de la región al Tesoro Real de España, ¿no? Por lo cual este señor decidió hacerse infinitamente rico con los cachiquel y especialmente explotó su mano de obra. ¿A qué me refiero con esto? Es que les pedía cantidades absurdas de tributo en oro más que a ninguna otra confederación. Verdaderamente los cachiquel sufrieron mucho de trabajos forzados y esclavitud por el hecho de haberse resistido tanto tiempo, ¿no? Pero básicamente a la Confederación Cachiquel se les expropia de todas sus tierras. O sea, el suelo en el que vivieron toda su vida ya no era suyo, por ley. O sea, les quitaron toda propiedad sobre su tierra, ¿no? Y esto significó absolutamente toda. O sea, los cachiquel se quedaron prácticamente sin propiedad privada, ¿no? Entonces, esto significó todos. Y eso incluyó a los reyes Belejecat y Cajimox. Por lo cual, los reyes se vieron sobajados a una posición bastante humillante para el pueblo cachiquel, ¿no? Porque a pesar de que no fueron asesinados,
se vieron obligados a hacer trabajos que eran considerados humillantes, ¿no? Para la clase social de la cual ellos provenían, ¿no? Eran reyes, era gente noble y los dos reyes fueron obligados a pagar tributo también. Básicamente les quitaron toda autoridad dentro de su confederación. Entonces los reyes se vieron obligados a lavar oro y a pagar tributo como gente común. Y esto principalmente es lo que ocasiona la muerte de uno de estos dos reyes, específicamente Belegecat, quien muere un par de años después en un accidente lavando oro, lo cual ocasiona que Cají-Mox se escape de Santiago, ¿no? Porque hay que considerar esto también. Los caciques fueron la principal mano de obra que construyó Santiago, ¿no? Se les pedía tributo en nombres específicamente para ayudar a la construcción de la ciudad colonial. Y los reyes fueron llevados ahí para ser encarcelados, básicamente, específicamente Cají-Mox, luego de la muerte, ¿no? De su compañero, porque el Cálvido, ¿no? O sea, la congregación de españoles que ya existía dentro de la ciudad de Santiago, tenían miedo de que este señor fuera otra vez a levantarse e iniciar otra rebelión. Por lo cual es encarcelado en la ciudad de Santiago y básicamente Cají-Mox, como el perro que era, como el luchador, como el valiente que era, se escapa nuevamente, y esto ya es especulación por parte de los historiadores, pero se cree que él es el que inicia la segunda ola de rebeliones. ¡Cielos, qué macizo! Y esta segunda ola de rebeliones me parece especialmente importante de mencionar porque aquí es cuando ya no se hace la distinción entre confederaciones, ¿no? Porque hasta el momento esta resistencia tan fuerte que habían tenido durante, lo que les digo, ¿no? 1524, 1530 había sido exclusivamente de los caciques, ¿no? Habían otras poblaciones que se habían levantado, les digo, en esta conquista, reconquista, pero eran facciones separadas, ¿me entienden? Esta diferenciación de identidad seguía bastante presente, y en este segundo levantamiento es donde, como ya había comenzado el proceso de la colonia, ¿no? Empiezan a mover a todas las poblaciones indígenas, y básicamente, como los españoles, pues como ya sabrán, ¿no? Buscaron principalmente erradicar cualquier tipo de cultura que existiera previo a su llegada, ¿no? Buscaron que nosotros adoptáramos completamente sus comportamientos, sus creencias y su forma de vida. Entonces, pues obviamente se pasaron un poquito por la raja diferenciar entre qué pueblos estaban uniendo en lo que se llaman congregaciones, ¿no? Básicamente fueron a sacar a estos pueblos de las tierras en donde siempre habían vivido y juntaron, pongamos un ejemplo así random, Tzutujiles con Pipiles de Cuscatlán, ¿me entienden? Y los pusieron a vivir en una misma ciudad. Entonces esta mezcla de pueblos que empieza a pasar obligados, obviamente, hace que ya no se haga esta distinción en cuanto a las rebeliones, sino que era más bien por conveniencia y cercanía, ¿no? Como eran los pueblos que vivían juntos y decían, bueno, somos nosotros contra ellos, ¿no? En esta segunda ola de levantamientos que se cree fue liderada por Cají-Mox, se empieza a ver que las poblaciones ya no hacen esta distinción entre si eran o no de la misma confederación y empiezan a levantarse todos juntos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente estas fueron las consecuencias que tuvo para la Confederación Cachiquel el rendirse, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que va a ser el resto de las conquistas que se llevaron a cabo para finalizar la conquista de Guatemala, básicamente. Y bueno, ahora vamos a estar hablando acerca de la conquista Ixil y Uspanteca, o sea, la conquista de la Sierra de los Cuchumatanes, que es prácticamente las poblaciones que vivían dentro de esta región, ¿no? Y bueno, esta conquista se desarrolla de 1529 a 1530. Les digo, las poblaciones que vivían más aisladas dentro de la Sierra de los Cuchumatanes no fueron una prioridad para los españoles hasta bien entrada la conquista, ¿no? Porque, les digo, o sea, no consideraban que fuera lo suficientemente valioso para hacer el esfuerzo, básicamente. La conquista de los Ixiles y los Uspantecos surge a raíz de que estas poblaciones intentan incentivar a sus contrapartes MAM
que les digo que también vivían en el altiplano, ¿no? A una rebelión, ¿no? O sea, como que estas dos poblaciones empiezan a picar a los Mam que ya estaban conquistados para que se rebelen nuevamente contra los españoles, y ahí es cuando los españoles los ponen como en el foco, ¿no? Y se dan cuenta de que sí era necesario hacer una incursión dentro de la región, porque pues obviamente no querían que los Mam se volvieran a levantar, ¿no? Ya que fue una conquista pues bastante difícil ya de por sí. Entonces, esta primera incursión es liderada por Gaspar Arias, quien había sido asignado esta área como suya prácticamente, ¿no? A este punto la colonia ya tenía un poquito más de estructura, entonces ya se empezaron a asignar alcaldes y encomenderos, ¿no? Y pues Gaspar Arias era uno de estos alcaldes, ¿no? Y prácticamente fue a él al que le quedó la responsabilidad de ir a conquistar a estos pueblos, ¿no? Pero ya vamos a ver que más adelante este señor tiene unos problemas, por lo tanto la conquista Ixil y Uspanteka tuvo 3 conquistadores en total. Pero bueno, como un pequeño dato curioso, los Ixiles y los Uspantecos fueron una rama que se separó de los Quiché tras la caída de Cumarcaj, ¿no? Estos se separan, ¿no? Salen huyendo de la Confederación Quiché y se vuelven pueblos independientes, ¿no? Que vivían, les digo, en la sierra de los Cuchumatanes. A manos de Gaspar Arias, prácticamente logra la primera conquista exitosa dentro del altiplano, que era Nevaj, ¿no? Que era la capital Ixil. Entonces Nevaj cae principalmente bajo el dominio español, y este señor pues prácticamente no tuvo demasiada dificultad al conquistar esta ciudad. Él describe que el ejército pues obviamente tenía una ventaja por lo que ya comentamos, ¿no? O sea, por los caballos y por las armas de fuego que llevaban, que eran bastante complicadas para un ejército que solo tenía lanzas y flechas, ¿no? Entonces, por eso es que esta conquista es exitosa en primer lugar, pero aquí es donde empieza a ser un poquito más complicada la cosa, porque a Gaspar Arias le surge un problema burocrático, señores. Básicamente, como que hubo ahí un problema con el título que él tenía de potestad sobre esta región, ¿no? Sobre la Sierra de los Cuchumatanes. Entonces él decide regresarse a Santiago, la capital, para resolver esos problemas, y en lo que él resuelve eso, pues nunca más se vuelve a aparecer, digamos, ¿no? Y entonces la conquista de los Ixiles pasa a manos de Francisco Orduña, que fue otro de esos españoles que tenían complejo de superioridad y que subestimó mucho a la población uspanteca, ¿no? Porque les digo, Nevaj ya había caído bajo el dominio español. Entonces Francisco Orduña va y mete la pata prácticamente, ¿no? Porque intenta conquistar a los uspantecos sin hacer primero un reconocimiento del terreno, ni de cuánta gente había ahí, ni de absolutamente nada. O sea, él, mira, se llevó a 4 pelones y dijo, ay, pues qué nos van a hacer, ¿no? Porque eran confederaciones mucho más pequeñas en comparación a los señoríos grandes de los que hemos hablado, ¿no? Pero aún así, este señor cometió el gran error de subestimar a los uspantecos, ¿no? ¡Extremo! Y pues al llegar a Uspantán, pues prácticamente lo recibe un ejército grandísimo, y pues al él no ir preparado, porque no hizo una investigación previa y trajo muy poquita gente, pues básicamente esta batalla se describe que hubieron muchas bajas españolas. Básicamente los Ixiles, los uspantecos, perdón, tomaron la ventaja dentro de esta batalla, y los españoles tuvieron muchísimas bajas en primer lugar, y en segundo lugar fueron testigos del terror, porque los uspantecos, con lo enojados que estaban con todo esto de la conquista, obviamente, ¿no? A los que agarraron, los sacrificaron vivos. Básicamente le sacaron el corazón mientras aún respiraban y se lo ofrecieron a uno de sus dioses, que era Xbalanque, básicamente. Al fin te atrapé, esponja. Eso se narra, ¿no? O sea que básicamente a los españoles que agarraron, pues los sacrificaron vivos, ¿no? Y tras esto, no contento el ejército uspanteco,
Obviamente los españoles a este punto ya estaban cagadísimos, ¿no? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero los uspantecos dijeron, no, de aquí no va a salir ninguno vivo. Y entonces deciden perseguir al ejército español, básicamente. A este punto, ¿no? Francisco Orduña ya se había dado cuenta que había metido la pata, entonces decide retirarse con los pocos que quedaban vivos y pues el ejército uspanteco dijo, Nel, papá, Nel, usted le picó la cola al tigre, ahora se hace responsable de las consecuencias, y básicamente los persiguieron hasta lo que es Zacapulas y Chichicastenango. Los persiguieron por un montón de tiempo y los españoles se vieron obligados a refugiarse en Cumarcán, ¿no? O sea, se fueron hasta Ultatlán a esconder porque los ichiles, digo, los uspantecos los habían perseguido. Y viendo esto, los ichiles de Nevaj, que les digo que ya había conquistado Gaspar Arias, viendo que los uspantecos lograron hacerle frente al ejército español, ellos deciden levantarse también nuevamente. Entonces ahora, pues el avance que había habido en 1529, pues se fue a la roña, ¿verdad? Porque los ichiles se levantan nuevamente junto con los uspantecos y ya se empiezan a hacer paro las dos poblaciones, ¿no? Entonces, de verdad, yo no sé qué pasa a esta hora, mi gente, pero es una cantidad impresionante de aviones la que pasan aquí, ¿eh? De verdad. Pero bueno, entonces se levantan estas dos poblaciones, ¿no? Y pues hacen un gran destrozo en el ejército español, ¿verdad? Aplausos, aplausos para los uspantecos y los ichiles, señores. Aplausos, aplausos, aplausos. Y bueno, entonces, pues viendo el Cálvido, ¿no? Y viendo Jorge Alvarado que pues este señor metió la pata de una manera increíble, pues lo cambian, ¿no? No lo dejan seguir con la conquista y pone entonces a Francisco Castellano, que en 1530 hace una investigación y pues va preparado, ¿no? O sea, va ya informado sobre cuánta gente había ahí y pues básicamente ganan la batalla en Nevaj, ¿no? O sea, los ichiles vuelven a caer bajo el dominio español de una manera bastante fácil, ¿no? Él describe que los estaba esperando un ejército de alrededor de 4.000 o 5.000 personas y que pues él no tuvo demasiada dificultad en pasarlos, ¿no? Porque esta vez sí que iban preparados. Y bueno, tras esto, obviamente, iba a tener consecuencias para la población ichil, ¿no? Entonces, los que no fueron asesinados dentro de este conflicto fueron condenados a la esclavitud. Y además de esto, otras poblaciones aledañas ichiles, ¿verdad? Como lo fueron Chajul, deciden rendirse, ¿no? Cuando el ejército de Francisco Castellanos llega a Chajul, la población ya ni siquiera mostró signos de resistencia, ¿no? Por bueno, la masacre que habían hecho en Nevaj, ¿no? Entonces, pues simplemente deciden rendirse pacíficamente. Y luego este señor pasa a la conquista de lo que fue Uspantán, ¿no? Aquí él describe que un ejército más grande los está esperando, ¿no? 10.000 aproximadamente. Y se describe también que pues estas dos poblaciones, ¿no? Los ichiles y los uspantecos tenían fortalezas parecidas a lo que era Saculeu. Ya hicimos un video explicando toda la conquista de los Mam, si quieren ir a ver esa batalla. Pero básicamente eran fortalezas súper difíciles de acceder, por lo cual, por los muros internos que estas tenían, ¿no? Entonces, aquí se describe una batalla en la cual ellos intentan tomar la puerta principal, ¿no? De la ciudad, y los uspantecos los empiezan a atacar desde adentro de la ciudad, ¿no? Empiezan a atacarlos desde adentro de la ciudad y se reporta que sí hubieron muchas bajas españolas. Pero nuevamente, ¿no? Vemos que la superioridad de los españoles no estaba tanto en lo militar, sino en el alcance que tenían sus armas, ¿no? Entonces, pues el fuego, el plomo y pues los caballos hacen que Uspantán también caiga bajo dominio español. Así es como se termina la conquista del altiplano de Guatemala, porque estas eran las únicas dos poblaciones que faltaban de conquistar aquí, ¿no? El resto lo vamos a narrar en esta parte de aquí porque fueron conquistas mucho más pequeñas o fueron conquistas que fueron cuanto menos curiosas. Pero cabe recalcar, ¿no? Que aunque las poblaciones ichiles y uspantecas cayeron bajo el dominio español, así como también el resto de señoríos de el altiplano o en general de la región de Guatemala, cayeron bajo el dominio español y para este momento ya la conquista estaba bastante avanzada, eso no significa que las poblaciones dejaron de levantarse. Yo les había explicado que las rebeliones
tuvieron lugar hasta 1530, ¿no? Tras la rendición cachiquel. Pero, como les digo, primero Caxiimox se escapa, ¿no? Y lidera lo que son esta segunda ola que les digo de rebeliones. Y además de este liderazgo que se supone tuvo Caxiimox, el resto de pueblos no es que hizo la santa voluntad de los españoles, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente dato, y es que por registros que tenemos de enviados oficiales de la corona, como lo fue Maldonado, se sabe que los españoles no consideraban que la conquista estuviera terminada incluso para 1539. O sea, 9 años después aún la conquista seguía sin terminarse porque habían constantes levantamientos dentro de estas poblaciones, como les explico, ¿no? Básicamente los españoles no podían bajar mucho la guardia, tenían que siempre, pues desgraciadamente, ¿no? Tener que estar atemorizando a la población, ¿no? Tenían que estar recurriendo a estos métodos de abuso y de terror para mantener a la población asustada y por lo tanto bajo control, ¿no? Porque en cuanto se descuidaban un tantito, volvían estas rebeliones igual de fuertes, ¿no? Les digo, tenemos registros de hasta 3 olas de levantamientos fuertes, ¿no? De levantamientos que incluso pusieron en peligro la conquista de Guatemala, ¿no? En peligro digo yo en términos españoles, ¿verdad? Porque peligro ni que nada, ¿verdad? Nosotros solo nos estábamos defendiendo, ¿no? Peligro para ellos. Entonces, este asunto de que tras la conquista de un pueblo o tras que los españoles pudieran meter sus manos, ¿no? En territorio indígena, lograron tener un completo dominio de todas las poblaciones que habitaron en esta región, es completamente falso. La guerra siguió y siguió y siguió y siguió hasta bien entrada la colonia, e incluso después de que ya estuviera bien establecida la colonia, los pueblos siguieron peleando de otras maneras, ¿no? O sea, hubo gente que escondió documentos, hubo gente que escondió lienzos, hubo gente que intentó preservar su tradición oral. Vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero santos que conocemos hoy en día como santos católicos fueron un rebranding de los dioses a los que antes les rezábamos. Entonces, la resistencia indígena no solo consistió en pelear con las armas, sino que también consistió en preservar su idioma generación tras generación, preservar sus tradiciones, sus comidas y su cosmovisión, a pesar de que eso también les traía castigo a ellos, ¿no? Pero bueno, entonces eso ha sido por la conquista de los Ixiles y Uspantecos, y ahora vamos a hablar sobre la conclusión, ahora sí, de la conquista de Guatemala. Donde vamos a concluir la conquista. Y bueno, eso ha sido todo en la cápsula de hoy, así que si les ha gustado, por favor, les pido que nos dejen su me gusta, su comentario, y pues nada, esperen la parte 2 que se va a estar subiendo mañana de esta cápsula, donde vamos a concluir la conquista del altiplano, y vamos a estar hablando del resto de viajes que tuvo Pedro de Alvarado, y vamos a dar las conclusiones finales acerca de toda esta investigación y prácticamente mis pensamientos finales tras haber investigado y haber hecho todo esto, ¿no?